Bueno, kaixo berriz, hemen gaude Juan 23 plaza danan, eta hemen zegoen Michelingo cooperativa, la cooperativa Michelin. ¿Qué era la cooperativa Michelin? Bueno, ya que me lo preguntas, no sé si soy el más indicado, porque hablo mucho. Una de las características de la Michelin era una empresa, se llama paternalista. En este mismo libro del que estamos hablando ahora, el libro, no sé si está por ahí, el libro de Michelin está por ahí. ¿Lo tienes tú? Déjame el libro. En la contraportada del libro de Michelin hay una literatura en euskera copiada de un panfleto de trabajadores de Michelin de Clermont-Ferrand. Y entonces el panfleto este empieza diciendo: Behin batean, langile bat Clermont-Ferrand hospital batetan. No voy a seguir leyendo porque, aunque yo, por supuesto, lo puedo leer en euskera, porque además el euskera es uno de los idiomas en los que hablamos, pero yo soy de los hijos que no han podido aprender el euskera, porque nacimos a destiempo, pero sigue diciendo que en Clermont-Ferrand había un hospital para los trabajadores de Michelin. En Clermont-Ferrand había una iglesia para los trabajadores de Michelin. En la iglesia se casaban los trabajadores de Michelin. En la iglesia se bautizaban los trabajadores de Michelin. En Michelin había un hospital para los trabajadores de Michelin. En Michelin había una cooperativa para los trabajadores de Michelin. En la Sarte no había una iglesia para los trabajadores de Michelin, pero hemos pasado por delante del campo de fútbol y ahora me preguntas por la cooperativa. Había un comedor para los trabajadores de Michelin, que hemos estado ahora en sus puertas. No había una guardería porque es lo que acabo de decir, porque las mujeres eran lo que acabamos de hablar respecto de las mujeres. Eso es un testimonio gráfico, pero había también la cooperativa de los trabajadores de Michelin. En la cooperativa los trabajadores de Michelin compraban más barato y entonces era un privilegio, entre comillas, que tenían los trabajadores de Michelin. En esa cooperativa, en los bajos de la cooperativa, que eran como esto que veis aquí, pero mucho más grandes, claro, cuando llovía no podíamos hacer la asamblea en el parking, hemos pasado por al lado, estaba el campo de fútbol y la parte de atrás era el camping, no están haciendo obras, íbamos a la cooperativa y hacíamos las asambleas en la cooperativa. En este libro, mira, casualidad lo tengo aquí, no sé si lo has hecho adrede, aquí está la asamblea de la cooperativa. Este chico, Zabaleta, que va a estar con nosotros, que es un poco más joven que yo, porque yo nací en el 48, como no sé si habéis fijado en el frontón, pone 1948. Bueno, este hombre nació en el 50 y tiene este dibujo que es la asamblea que hacemos en la cooperativa de Michelin. Todo este libro está preñado de ideas que están en el libro. Una de ellas es, ahí hacíamos las asambleas y ahí cuando llovía íbamos a la asamblea, ahí íbamos a los bajos de la cooperativa, había por supuesto para ponernos de pie y ahí estábamos. Ahí se hacían las reuniones de nave y se votaba por naves y luego en conjunto, siempre en secreto. No sé si más cosas no puedo decir de la cooperativa. Esto era la cooperativa en la que nosotros nos hemos reunido durante prácticamente todos los días, durante 100 días, salvo los días que hacía bueno que íbamos, que como dice el libro, en el mes de marzo y abril, febrero y marzo, hizo muy buen tiempo. Bueno, yo creo que nos hemos quedado con ganas de escuchar a ver qué pasó con las guarderías, ¿no? ¿O qué? ¿No que no había? Ay, no. ¿No vas a hablar? Que yo no sé euskera ni sé nada. Bueno, pero ni lo sé, ni lo entiendo, ni lo hablo. Pero ¿sabes perfectamente qué es lo que pasó con las guarderías o las no guarderías? Vamos a ver. Yo viví en Usurbil. Tuve 3 hijos en Usurbil. Y no había guarderías, por supuesto. Entonces, para buscar una mujer que me cuidara a los niños, estuvo el cartel en la carnicería, en la pescadería, en todos los bares que había en Usurbil, que necesitábamos una señora para cuidar 2 niños. 2 niños, una niña de 2 añitos y un niño de meses. En 5 meses no apareció nadie. Yo le pagaba lo que yo ganaba. O sea, no había problema por el dinero. Nadie. ¿Por qué? Porque los hombres metían horas, las mujeres no trabajaban en Usurbil ninguna, yo creo. Bueno, pues mi marido entró en en la esta de mármoles, ¿cómo se llama? En Ingemar.
trabajaba de noche, salía a las 6 de la mañana y yo entraba a las 7 porque yo trabajaba en los comedores. Tenía distinto horario, de 7 a 3, de 9 a 5, no, de 7 a 3, de 9... De 7 a 3, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y de tarde, cuando me tocaba de tarde, de 3 de la tarde a 11 de la noche. Porque como se daba la comida, se daba la cena, bueno, patatán. Entró allí, trabajaba de noche, venía a las 6:15 de la mañana, me levantaba yo y venía a las 7 aquí. No podía dormir porque con 2 niños pequeñitos, el niño de meses y la niña de 2 añitos y medio. En el sofá, tumbado. Digo, no me acuesto porque si me duermo no le siento llorar. Cuando llegaba yo a las 3:15 se metía a la cama. Bueno, un día no dormía, otro día los niños lloraban, el otro... Yo para sacarlos a la calle tampoco podía mucho porque tenía toda la casa patas arriba. Las compras, la comida, la ropa, no había secadora, no había nada. Aquí estoy, con 3 hijos ya, la pequeña 51 años, y aquí está resistiendo la madre. Les cuento esto a mis nietos y ¿sabes qué me dice una niña de 10 añitos? No, me dice, abuela, tú has tenido que vivir en el tercer mundo. Fíjate, y sí se me ha quedado eso grabado, porque se quejan ahora, pero caray. Caray. ¿Vacaciones? ¿Cenas? ¡Buah! ¿Sidrerías? Cero. ¿Para qué? Para poder llegar a un pisito, para poder ir pagando el pisito. A ver. No, bien, solo. Para que se quede grabado lo que dijeras. A ver, es que si empiezo así tengo rollo para toda la mañana y no quiero tampoco, jolín. Y, o sea, te quiero decir, para llegar a un pisito, pues mira, yo de soltera trabajaba 8 horas en Michelin, porque más horas no me daban. Porque si las horas extras de Michelin, las horas extras de Michelin las pagaban muy bien, muy bien. Yo trabajaba los domingos en Michelin, domingo sí, domingo no. Y no los quería nadie. Porque el domingo, joder, es sagrado, ¿no? Yo creo que para todo el mundo. Pero pagaban 800 pesetas y nos daban la comida. Y estábamos de 9 a 3 de la tarde trabajando. Pero claro, para una chica soltera muy bien, pero para una que tiene familia, ¿cómo hace? ¡Ja! Mi marido de niñero, les ponían los pañales al niño del revés, el pantalón, Ay, yo cuando llegaba a casa me volvía loca porque, bueno, salíamos, porque yo soy de calle al máximo y ya no puedo ser más, salíamos, llegaba a casa a las 3:15 de la tarde, una tarde de sol preciosa, ala, coger el R10 viejecito al río con ellos. Una vez vivía en el 4º piso, en el 3º vivía una vecina, oye, y no se atreve a salir a la puerta y dice, ¿cómo quedará la casa de alguna? Acaba de venir y ya se marcha. Mira, me volví para atrás, no le dije nada, pero lo tengo en el corazón eso, porque mi casa no podía quedar como la de ella, coño, pero quedaba bastante decente. Yo a las 12 de la noche daba cera a la baldosa del año que tapún, y al sacar el brillo, con los trapos de unas chaquetas viejas, el marido, cuando acostaba a los niños, si no, ¿cómo iba a tener la casa un poco decente? En fin, que deseo lo mejor para la juventud, que no vuelvan a pasar lo que hemos pasado los demás, pero que no se quejen tanto. Un buen día para todos, ¿eh? Es que ricasco. Felixek esan du paternalismoaren asuntoa, ez? Eta ni uste dut pena merezi du gogoratzea Michelinek garai hartan zemotako egitura zituen paternalismo hori lortzeko, ez? Enpresarekin... El 5 de junio tenemos. Hoy, mándame un WhatsApp porque si no se me... Y eso que voy a memoria, pero no me hace veto ninguno. Venga, bueno. Ahor, pues Michelinek zeukan egitura batzuk berarekin loturak indartzeko, ez? Langile hon ez dakit atxikimenduak bere nagartzeko. Kaso honetan, kooperatiba zen elemento bat, baina bazen eskola bat. Osea, nire eta nire ama Michelinen lan egiten zuten, eta guk eskolara juten ginen, baina Michelingo eskolara, Añorgan zeuena.
Añorgan zegoen eskola, landu egin zen, por Cemento Arrezola, Luzuriaga y Michelin. Orduan, langile hon, semeak juten ginen Añorgako eskolara. Zertarako, pues olako lotura enpresarekin lortu alezateko. Gero zegoen ere, el Club Deportivo. Michelin klubarekin ere lortzen zuen langileok, han egiten zuen lana, pues olako, ez dakite, atxikimendu lana, lotura, zen un sistema zirkular, nun Michelinek esplotazio barruan egiten zen, eta gero kanpoan zituen olako elemento batzuk jendea erakartzeko eta lotuta izateko. Txibatu diate Manuelek badakala zerbait esateko. Manuel, me han dicho que tienes algo que decir. Bueno, no sé, sí, cuento algo de lo que decía antes. Bueno, sí quiero deciros, yo he estado 40 años dedicado a defender a los trabajadores, primero de abogado, 10 y luego 20 y tantos años ya de juez laboral. Con todo lo que he hecho, el mejor recuerdo de mi vida profesional es la huelga de Michelin. Y lo que Perdona, Manuel, que no lo has dicho. Era el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el lado de lo social. Y cuando se le juzgó a Ibarretxe, ¿te acordáis de Ibarretxe? Por turno le tocó presidir a él el tribunal que juzgó a Ibarretxe. A López y a Otegi, a los tres. Bueno, no, pues el mejor recuerdo profesional mío y lo que estoy más orgulloso y más contento es de lo que pude hacer en esa huelga. Yo era un madrileño. Y vine aquí porque mi primera mujer era de aquí, de Donostiarra, y quería venir aquí. Y yo quería trabajar de abogado laboralista y me salió la posibilidad de entrar en el sindicato vertical. Digo, madre mía, era rojo ya, era estudiante, era un rojo perdido. En el sindicato vertical, ¿qué voy a hacer yo ahí? Madre mía, ¿dónde me voy a meter? Pues fue fenomenal. O sea, porque pude aportar cosas. Y la huelga de Michelin para mí fue ya el no va más. Yo no estaba de los que organizaron esa huelga ni nada, simplemente yo era abogado, pero me habían nombrado. Y fijaros cómo era el sindicato vertical. Primero, todos los trabajadores obligatoriamente tenían que ser miembros del sindicato vertical. Todos. En el sindicato vertical no funcionaba como sindicato de trabajadores y técnicos, sino también estaban los empresarios. Estaban por un lado los empresarios y por otro lado los trabajadores y técnicos. Y yo era el abogado del sindicato de químicas, de los trabajadores de químicas en Guipúzcoa y de los empresarios de químicas de Guipúzcoa. Cuando se monta la huelga, y ya antes, gracias a que habían participado en las elecciones sindicales, que sabían, si es verdad que se hacían elecciones cada X años para designar a los representantes de los trabajadores a nivel provincial, etc. Sí, bueno, primero en las empresas, los jurados, pero luego se iban eligiendo a nivel provincial y tal. Entonces decidieron comisiones obreras y ELA participar y estaban metidos dentro del sindicato vertical. Bueno, ya estaba yo también y cuando llega la huelga, pues intentar legalizar la huelga. No lo conseguimos porque luego se dijo que no, porque no se admitía la huelga más que para negociar un nuevo convenio colectivo, pero no para intentar cambiar un convenio colectivo que estuviera vigente, como era el caso, y por otras serie de causas distintas. Eso por solidaridad tampoco se admitía, etcétera. Entonces la huelga fue ilegal, pero sí se pudo utilizar incluso los edificios del sindicato vertical para que la junta de los trabajadores, la junta sindical, se reuniera allí, tuviera un espacio donde reunirse y poder organizar bien la huelga sin tener que estar en los bares, en las calles y tal. Entonces eso se utilizó muy bien, yo creo. Se intentaron legalizar las asambleas, muchas de ellas se consiguieron legalizar, muchas las conseguimos legalizar. Es más, a mí a veces el gobernador civil, que era lo que sería hoy el subdelegado del gobierno aquí en Guipúzcoa,
me designaba a mí como delegado, porque las tenía que autorizar el gobernador civil, las asambleas, pues me designaba a mí como autoridad gubernativa que iba a presidir las asambleas, que yo estaba ahí, les dejaba que organizaran lo que quisiera, pero se puede utilizar todas esas cosas y luego también dar amparo y eso, y protección. O sea, simplemente que sepáis que se pueden utilizar, aun en esas situaciones de dictadura, se pueden utilizar los instrumentos legales muchas veces y se puede lograr cosas muy valiosas para la lucha y la defensa de los trabajadores. Nada más, que quería decir eso. No sé si ha quedado claro lo del sindicato vertical. El sindicato vertical es una forma de organizar fascista. Lo digo no digo en sentido que se suele utilizar como insulto. El fascismo, el fastio, tenía este concepto de las empresas. Las empresas eran un proyecto común en el que participaban empresarios y trabajadores. En las empresas no había lucha de clases, formaban todos parte del mismo proyecto. Ese es el sindicato vertical. Entonces los fascistas españoles, es decir, el Franco y sus secuaces, trajeron a España ese invento de los italianos, de Mussolini. La idea del sindicato vertical es una idea fascista. No existen diferencia de clases en las empresas, es un proyecto común y por lo tanto, lo que ha dicho Manuel, el sindicato representa a todos. Lo que pasa es que, como también ha dicho él, y como hacen también en todos los países en los que esto está, aprovechamos la posibilidad de organizarnos y nos costó años. Las primeras elecciones fueron en el año 60, hasta que en el año 75, ya a punto de morirse Franco, conseguimos una gran participación de los trabajadores de todo el país, también del País Vasco, también en Michelin, y tener una representación obrera elegida por los trabajadores. Ahora, para que tengáis toda la información, en esas elecciones sindicales, todo esto está en el libro, me ha reñido Maise porque el libro está agotado desde el primer día, participaron el 35% de los trabajadores. Los elegidos en la Michelin de aquella época fueron elegidos por el 35%. Os puede parecer poco, pero es mucho, porque los que salieron elegidos, algunos salió Rana, que también está escrito, algunos salió Rana y nos puso dificultades, pero la inmensa mayoría estaban a favor de la huelga y fueron el sostén, junto con los delegados de nave, de la propia huelga. Manuel no lo ha dicho, yo lo tengo que decir. El día 15 de febrero, Manuel nos consigue una asamblea legal en los comedores, esos que hemos estado antes, que no hemos podido hablar. Allí hicimos una asamblea legal, el 15 de febrero, gracias a él. Nos reunimos, él lo presidió, como él ha dicho, debatimos de lo divino y de lo humano, y al final decidimos en votación, lo tengo apuntado aquí, pero no os voy a sacar el papel, 240 a favor, 20 en contra, 10 abstenciones, decidimos hacer la huelga. Y fue al día siguiente, cuando nos presentamos en el bar Bordacho, rodeados de guardias civiles. Por cierto, guardias civiles, en aquella época estaban los guerrilleros de Cristo Rey, los viejos del lugar recordaréis. Los guerrilleros de Cristo Rey se dedicaban a apalear a la gente, sin misericordia ninguna. Y los guardias civiles venían unos con la chaqueta de cuero y pantalón de guardia civil, unos con tricornio, otros sin tricornio, de tal manera que metían más miedo que la propia Guardia Civil. Y atención, porque los veteranos del lugar, igual vosotros también habéis heredado ese miedo que había a la Guardia Civil. Bueno, pues no eran solo guardias civiles con sus metralletas, sino que encima estaban vestidos de paisano o de medio de paisano. Retiraron carnés y es entonces ya cuando entramos a la báscula, y en la báscula ya empezamos a hacer la asamblea, y tengo que deciros que a las 10 de la noche se hizo ya, ocupamos la fábrica por supuesto, a las 10 de la noche se hizo la primera votación a mano alzada, la única a mano alzada que hicimos, porque queríamos el voto secreto para saber de verdad lo que pensaba cada trabajador. Con la mano alzada podía sentir coacción y tener que levantar la mano. En ese caso, a las 10 de la noche se hizo la votación a mano alzada y 2.000 trabajadores votaron a favor de seguir la huelga. La seguimos hasta el día siguiente, ocupamos la fábrica, fuimos recibiendo a cada nuevo relevo que iba entrando,
La compañera que se ha ido hablaba de relevos, había un relevo a las 6, otro a las 2, otro a las 10 de la noche. Esperábamos en la puerta y luego ya con la culebra que se llamaba entonces, ahora no sé si se usa, es la típica forma de extender la huelga. Los trabajadores, en este caso Michelin, que es muy grande además, todos unidos, fuimos taller por taller arrastrando a todos los trabajadores para que se sumaran a la huelga. 10 de la noche. Seguimos en la asamblea hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Nos avisó la Guardia Civil que nos iba a desalojar. Aguantamos hasta las 10:30, estuvimos 28 horas encerrados en la fábrica, de las cuales 16 fueron reuniones de asamblea. Estuvimos 16 horas, imaginaros, reunidos en asamblea en el taller mecánico, era VD, con intervenciones y todo esto crea un clima que facilita luego el seguir. Bueno, denbora aldetik eta ez goz ondo, gero programa jarraitu berdeu frontoian palapartiok eta dela, baina bueno, guk lasai aldeu segitu. Iruditzea zaizue, jungo gea hurrengo puntura, decía que nos podemos ir moviendo donde estaba el cuartelillo, dala gaur egungo udaletxe zarra, eta jarraituko dugu.